Paz de Cristo, estimados hermanos, en este día glorioso que Dios nos ha dado, de este domingo, alabamos y glorificamos el nombre del Señor, regresando nuevamente a los mensajes virtuales, y le damos gracias a Dios porque, nos ha permitido guardarnos hasta el día de hoy y le damos gloria a Dios por ello. En la iglesia número 38 sigue adelante, sigue en pie, caminando, avanzando hacia donde Dios nos lleva, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por todos ustedes. Reciban un caluroso saludo de su pastor, de su servidor, esperando que Dios esté con ustedes, que Dios los guarde, que Dios los proteja siempre. Vamos a iniciar con estos temas que nos han presentado nuestras autoridades nacionales y también compartirles para que todos juntos vayamos tomados de la mano hacia adelante, todos juntos. Recuerden que en esta situación del semáforo en rojo vamos a estar en casa, y para esto son estos devocionales de los audios para los días miércoles y para los días domingos. Así que hoy domingo nos toca gozarnos en el Señor Jesucristo y vamos a ver este estudio número 1, donde estaremos alabando el nombre del Señor. Este tema tiene que ver con la dependencia de Dios, y vamos a darle lectura a la parte bíblica que nos corresponde en esta hermosa tarde, que dice de la siguiente manera: el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que le buscan. Lamentaciones 3:25. Vamos a considerar entonces este pasaje de la Escritura que tiene que ver precisamente con la dependencia de Dios. Quisiera narrar una anécdota en una iglesia que dice: recuerdo el testimonio de un hermano ya mayor en nuestra iglesia, y él siempre hablaba sobre la confianza y la dependencia de Dios en todo lo que le ocurría, en su vida. Les compartía a los jóvenes de la iglesia y también a un grupo de jóvenes que se juntaban en la esquina del barrio donde vivía, y les decía que el Señor era su proveedor y que nunca lo dejaba desamparado. Esa era la expresión de este hermano hacia los jóvenes de la iglesia y los jóvenes que se juntaban en la esquina donde vivía. Aquellos jóvenes del vecindario decidieron jugarle una broma en una ocasión al juntar una despensa y ponerla en una bolsa. Así, mientras él dormía, se metieron por la ventana de su casa. Al día siguiente fueron y tocaron la puerta. El anciano salió muy sonriente y cantando. Abrió la puerta. Los muchachos preguntaron: Don José, ¿ya le mandó el desayuno su Dios? En tono de burla, los muchachos. Y él alegre respondió y dijo: así es, muchachos, les he dicho que Dios nunca me deja, así que tenga que usarlos a ustedes para bendecirme. Así que Dios usa a cualquier persona, ¿verdad? No importa cuáles sean las circunstancias, Dios nos bendice. Y Dios, ¿por qué? Porque confiamos, tenemos nuestra confianza en Dios. Entonces, qué maravillosa es esta historia, hermanos, pues nos revela precisamente un corazón dependiente del Señor, no pensando si Dios puede o no puede bendecirnos, no, sino siempre confiando en Él. Él lo hará. Ya lo dice así la palabra de Dios ahí en el Salmo 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino,
confía en Él y Él hará. Quiere decir que nuestro trabajo, hermano, que nuestro trabajo es solamente confiar y depender del Señor y Él lo hará. Esto es lo maravilloso de esta historia, que la palabra de Dios así lo declara. Solamente nos resta, hermanos, nuestro trabajo a nosotros como creyentes es de que confiemos y dependamos del Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria para siempre. Por otro lado, hermanos, vemos que dependencia, o el significado de dependencia, significa precisamente estar relacionado o condicionado. Esto quiere decir que la dependencia está condicionada a ciertos factores. Yo siempre he hecho mención sobre las condiciones que la misma palabra de Dios nos presenta para recibir algún beneficio, alguna bendición de lo alto, algún milagro, alguna manifestación de Dios. Dios siempre, va a estar condicionado siempre. De ahí esa expresión que dice depende de. Y entonces escuchamos cuáles son esos factores que determinan las circunstancias. Asimismo, la Biblia hoy nos invita a nosotros, a todos nosotros, a que nuestra vida siempre dependa de Dios y también de su perfecta voluntad. Que pidamos, que vivamos bajo la dependencia de Dios, aún en medio de los momentos más difíciles, más críticos en que estemos pasando. De eso se trata precisamente estos estudios, de ver manifestada la mano de Dios en nuestras circunstancias adversas, en cualquiera que éstas sean. Cualquiera que mientras debemos estar pasando, aunque estemos pasando por momentos difíciles, no hay ningún problema. Dios siempre va a estar ahí porque vamos a confiar, estamos confiando, dependemos de Dios. Esta declaración es muy interesante, depender de Dios, porque nosotros dependemos, como cristianos debemos de depender al 100% de Dios. Claro que hay otros factores, otras circunstancias que hay que activar, pero siempre confiando en el Señor. Dependemos de Él como sus hijos. Entonces, consideraremos, hermanos, que la dependencia en Dios se puede experimentar por medio de las siguientes vivencias. Primero, buscar a Dios. Buscar a Dios. Siempre hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice su palabra, entre tanto que está cercano. Así lo dice el profeta Isaías. Este es un consejo muy conocido. Buscar a Dios. Hay quienes solo la desesperación los hace buscar a Dios. O sea, solamente cuando están en problemas los hace buscar a Dios, levantar la vista, buscar a Dios siempre en la desesperación. Hay quienes solo en la pura desesperación los hace buscar a Dios. Quizá usted, querido amigo, vino hoy porque anhela encontrar la respuesta probablemente a su situación por medio de Dios. O sea, viene necesitado buscando a Dios. Pero le quiero dar la buena noticia el día de hoy, es que eso es posible. Eso es posible. Ahora bien, la clave está en la forma de buscar a Dios. Buscar a Dios es una de las vivencias más importantes, diría yo, para poder alcanzar el favor de Dios o su favor. Veamos un ejemplo de las Santas Escrituras que dice: es necesario buscar a Dios con un corazón sincero y humillado. Así lo declara Salmo 51:17, que dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Si nos fijamos, esto es muy importante. Buscar a Dios es necesario buscarlo con un corazón sincero y humillado. Si anhelamos o si se anhela, hermanos, verdaderamente una vida que dependa de Dios, debemos buscarlo con diligencia también. En la búsqueda debe de ser con diligencia, no nomás un momento y si no respondió Dios ya nos olvidamos. No, debemos de hacerlo con diligencia. Y diligencia, esto quiere decir con disciplina y constancia. Con disciplina y constancia. Es un buen hábito. Debemos aprender a vivir. Recuerden que estamos en la vivencia. Buscar a Dios. Una de las vivencias es buscar a Dios con un corazón contrito y humillado, y también con disciplina y constancia. O sea, con diligencia. No solo mientras se resuelve nuestra situación y ya. Recuerden, ¿se acuerdan ustedes con los leprosos, los 10 leprosos que Dios sanó? Bueno, ¿verdad? Hay quienes no fueron agradecidos con Dios porque Dios hace el favor. En su misericordia y en amor, Dios los sanó a los 10, pero solamente uno regresó agradecido con Dios, para darle gracias a Dios. Los otros 9 no regresaron con el maestro, ni siquiera para darle gracias. Entonces, lamentablemente hay muchas personas que experimentan el toque del Señor, y cuando las cosas mejoran un poco, vuelven otra vez a su vida anterior. Se regresan a hacer las cosas que estaban haciendo, ¿sí? Para encontrarse en un muy poco tiempo de las mismas circunstancias. Entonces, la diligencia es la búsqueda del fervor de Dios, es esforzarnos a poner en gran estima y valor para nuestra vida al Señor. Buscar otra vez, y si no hay respuesta, otra vez, estar ahí constantes hasta que Dios responda. Clamar hasta encontrar respuesta a nuestras oraciones. Miremos las palabras de Jesús que nos enseñan, que nos dice ahí en Lucas 15, 8 y 9 de la siguiente manera: oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Fíjense qué importante es la diligencia. ¿Ah? Constantes, confiados, ¿ah? Por fe, claro, que la constancia, la dependencia de Dios, porque Dios ya sabe nuestras necesidades, ¿verdad? Él sabe que tenemos muchas necesidades. Hoy en este tiempo de cuidado, de protección, ¿sí? Porque Dios es así tan grande y fiel para con nosotros, ¿verdad? Que su amor es tan grande. Pero es importante la diligencia. Un consejo más, hermanos. Un consejo más para buscar a Dios con éxito. Lo encontramos allí en esta parte de la Escritura, en el Salmo 34, del 1 al 4, cuando dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjense bien, vemos aquí cómo la alabanza juega un papel también importante para conectarnos con el Señor y encontrarnos personalmente con Él. Ya vimos algunas vivencias, algunas recomendaciones. También en la alabanza, vamos a ver, con esto voy a cerrar este punto número 1 de la alabanza, que juega un papel muy, muy importante. Es por ello que aquí y en el templo, o sea, donde quiera que nos encontremos, la invitación una y otra vez es alabar a Dios, es para alabar al Señor, y así pueda su interior sentir la presencia de Dios, porque así lo dice la Escritura. Así lo dice la Escritura. Señor, tú eres santo.
Tú eres santo y habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Salmo 22:3. Fíjense qué importante es la alabanza. Donde quiera que usted esté, ya sea en el templo o en este momento en su casa, con su familia. Entonces, qué bonito es juntarse para alabar a Dios. Porque en la alabanza Dios también se manifiesta. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando su pueblo empieza a cantar, empieza a alabar, empieza a servir. O sea, porque hay muchas maneras de alabar a Dios. No solamente con música, estamos acostumbrados a alabar a Dios con pura música, pero con música o sin música, nosotros debemos alabar el nombre del Señor. Bendito sea su santo y bendito nombre. Ese sería el punto número 1, el buscar a Dios, la vivencia, a un corazón contrito y humillado. Ya lo veíamos, ya lo comentábamos también acerca de que debemos también de buscarlo constantemente, ¿verdad? Con disciplina y con todo ello. Pasamos al punto número 2, la vivencia relacionándonos con Él. Hay que relacionarnos con Él, buscar a Dios y ahora reconciliarnos con Él. Esta segunda vivencia de lo que hablábamos, o de lo que hablaremos, para alcanzar la dependencia de Dios, tiene como propósito revelar lo maravilloso de establecer una relación con Dios. Una relación con Dios, con su palabra, con su espíritu y su iglesia. Relacionarnos con Él. Hay un pensamiento, hermanos, del desarrollo humano que asegura que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Esto quiere decir que el entorno en el que nos desenvolvemos tiene una gran influencia en nuestras vidas. Mira con quién andas y te diré quién eres. ¿Cuál es tu entorno? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Dónde te desarrollas? ¿En el trabajo, en la escuela, en casa, los vecinos, los amigos? Tiene que ver, porque todo eso influencia en nuestra vida. Es por eso que el cristianismo nos invita a vivir una relación cercana a Dios. Vivíamos lejos de Dios, apartados de Dios, pero Dios nos acercó a Él para que nosotros vivamos cerca de Él. No solo en el templo, sino en nuestro diario vivir. Yo siempre he mencionado que la vida cristiana es, hermanos, debe de ser una vivencia, un estilo de vida. Un estilo de vida, ¿verdad? El cristianismo nos invita a vivir una relación cercana a Dios. Así que en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en todo lo que pensamos, es una vivencia en Dios. Cuando tomamos una decisión, muchas veces la consultamos con las personas con quien tenemos o nos relacionamos más, por la confianza, ¿verdad? Así mismo debe de ser o debe de suceder cuando tenemos una relación con Dios. Tenemos que acercarnos a Dios confiadamente, cuando es parte de nuestra vida. Estaremos más propensos a consultar con Él en oración, a pedir dirección de su Espíritu Santo y a encontrar en la palabra de Dios respuestas para nuestra vida, porque en Dios tenemos la respuesta a cualquier duda, pregunta, situación que nos encontremos. La respuesta está en nuestro Dios. Y para esto hay muchos ejemplos bíblicos de la manera en que podamos frecuentar al Señor. Por ejemplo, en oración vemos que Jesús recomienda al menos orar 1 hora. ¿Se acuerdan cuando Él les recomendó esto ahí en Mateo 26:40? Dice: volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y Dios recomienda: velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se fijan? Entre más nos relacionamos con Dios, más vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Pero Dios nos va a condicionar, ¿verdad? Hay que velar, hay que orar, hay que estar al pendiente, ¿verdad? Velar no es estar siempre con los ojos abiertos y no dormir toda la noche, no. Eso no habla Dios de esa manera. Cuando habla de velar, de que debemos estar atentos, ¿verdad?, a las circunstancias que suceden, a lo que está pasando. Hay que estar siempre alertas. La palabra de velar o alerta, ¿verdad? Puede estar usted descansando, pero estar alerta, ¿verdad? ¿verdad? Por ejemplo, en las mañanas, pues hay que poner el despertador para que nos ayude a despertar, ¿verdad? Por darles un ejemplo. El ejemplo de Daniel. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice la palabra de Dios que él entró a su casa y abiertas las ventanas a su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Él oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. O sea, como estaba acostumbrado. Esa era su relación con Él. ¿Sí se fijan? Entonces, entre más relaciones tenemos con Dios, bueno, eso nos va a ayudar, hermanos. ¿A qué nos va a ayudar? Bueno, nos va a ayudar precisamente a entender, a depender de Dios. Estos grandes hombres de Dios, por ejemplo Daniel, Pedro también, bueno, pues todos los grandes hombres de Dios, ellos sobresalieron precisamente por su constancia, por su dedicación, por la búsqueda de Dios, por depender de Dios. La dependencia de Dios es muy importante. Daniel no tuvo miedo a que lo iban a hacer lo que tenían que hacerle o por el edicto, no. Porque él sabía muy bien que dependía de Dios. Dependía de Dios para estar con él, para defenderlo, para mostrarle su misericordia, su sabiduría, en la interpretación de los sueños. Cuando lo metieron al foso de los leones, él dependía de Dios, no necesitó nada, porque Dios estaba con él. Entonces, qué importante es la confianza en Dios, la dependencia de Dios. Hay que buscar la presencia de Dios. Hay que aprender a vivir con Dios, cerca de Dios, para que no vivamos confiados en sus promesas, en sus palabras. Hermanos, cuando buscamos a Dios con diligencia, prontitud y anhelo de alabarle, entonces somos partícipes de su bondad. Fijémonos bien, fíjense bien. Si buscamos a Dios con diligencia, ya lo explicamos, con prontitud, constancia y anhelo de alabarle, alabarle. Yo me gocé con los que decían: a la casa de Jehová iremos, contentos, el anhelo de alabar a Dios donde quiera, ya sea en el templo, en la casa, en el camino, donde tú vayas en la ruta, pon tu celular, tus audífonos y ve oyendo alabanza. Adora a Dios en todo tiempo. Entonces seremos partícipes de su bondad. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir, Dios nos sigue amando, Dios va a ser bueno para con nosotros. Si nuestra relación con Jesucristo es frecuente y de manera constante, entonces somos dependientes de Él. Dependientes de Él. Le invitamos, querido amigo, querido hermana, que hoy reforcemos o refuerce su dependencia del Dios Todopoderoso. No teman la angustia, no teman, hermano, ni se angustie de lo que pueda hacer el hombre o la crisis que pueda usted estar atravesando. Por ejemplo, estos momentos de pandemia, no tengan miedo, hermanos. Confiemos en las promesas de Dios. ¿Verdad? Confiemos en las promesas de Dios. No tengamos miedo ni nos angustiemos, porque Dios está con nosotros. Dependemos de Dios, no de los hombres. No temamos al que mata el cuerpo, sino aquel que pueda enviar el alma al infierno.
sea, no tengamos miedo de esto, de lo que pueda el hombre o la crisis. Y con esto termino. Confíe en que el Señor no abandona a los que le buscan. El Señor no abandona a los que le buscan. Recuerde bien lo que dice el Salmo: Jehová acampa alrededor de los que le buscan o que les temen y los defiende. Él está ahí con ellos. Los que dependemos de Dios, hermanos, debemos de vivir confiados en Dios, ¿verdad? Él dijo: están en mi mano y nada les va a suceder. Él va a estar con nosotros y Él va a estar para defendernos y para pelear por nosotros. Así que confiemos. Yo les invito para que aprendamos a depender de Dios, no solamente de las circunstancias o la crisis que se vienen, etcétera. No, hermano, confiemos en Dios y verá que Dios nos sacará adelante. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros y sus familias. Dios les bendiga y hasta la próxima.